Estamos en el libro de los Hechos. En el capítulo 6 mirábamos cómo Esteban es arrestado, es apresado y es llevado ante el concilio, donde están ahí sacerdotes y todo lo que es la máxima autoridad eclesiástica de ese tiempo, y empiezan a acusarlo y empiezan a presionarlo, y llega un momento en que le hacen la pregunta a Esteban, el sumo sacerdote, le dice: a ver, ¿es esto así? Porque lo estaban acusando de que él enseñaba cosas contrarias a la ley de Dios, contrarias a la ley de Moisés. Y bueno, luego en el capítulo 7 empieza Esteban a hablar, y empieza a hablar dando una cátedra maravillosa de la palabra de Dios. Él conocía perfectamente la historia de Israel, la ley de Moisés, y empieza a reproducir toda la historia que estaba desde en el Antiguo Testamento, que para nosotros es el Antiguo Testamento, para ellos no era el Antiguo Testamento. Y empieza a hablar cómo Dios le habló a Abraham y la promesa que le hizo, el pacto de la circuncisión con Abraham, cómo de esto después se confirma en Isaac y también en Jacob. Y bueno, y entonces empieza a dar una maravillosa lección de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Decíamos que Esteban, un hombre lleno de fe, pero también un hombre lleno de sabiduría y un hombre lleno del conocimiento de Dios. Bien, nos quedamos en el versículo 11. Él continúa, Esteban continúa haciendo la defensa del Evangelio. Él está compartiendo la palabra de Dios. Recordemos que Esteban era como un diácono, ¿verdad? Y Dios se manifestaba poderosamente a través de él. Vamos a continuar, capítulo 7 del libro de los Hechos, el versículo 11 en delante. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquel tiempo pasó por muchas vicisitudes. Una, pues esclavos 400 años. Y aparte guerras también con muchos pueblos, y también, bueno, pues un tiempo de tribulación, un tiempo de gran hambre, ¿verdad? Mucha hambre. Y bueno, eso que nos quede claro, aunque seamos el pueblo de Dios, también están para nosotros ciertas tribulaciones, ciertos periodos peligrosos, periodos de hambre también, ¿verdad? Están en el plan de Dios también para el pueblo de Dios, con propósitos espirituales muy claros, ¿no? Para probar nuestra fe, para probar nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra paciencia, para que en ese tiempo le sirvamos y glorifiquemos su nombre. En fin, tribulación vino sobre Daniel, sobre Sadrach, Mesach, Abednego. Tribulación vino sobre Elías, sobre todos ellos. Entonces, estemos preparados. Sí hay tribulaciones para el pueblo de Dios. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Esta historia de José ante Faraón es maravillosa, simplemente es maravillosa. Es todo un guión de toda una película hermosa, ¿verdad? Con un momento glorioso donde se da a conocer a sus hermanos. Bueno, yo sigo llorando, ya me sé toda la historia, esa película la he visto muchas veces, pero si ahora estuviera yo allí en ese momento, leyendo, ya estaría llorando. Sí, amén, me gozo, porque es palabra de Dios, es palabra viva. Ahora, aquí yo quiero dar una enseñanza fuera de todo esto, A ver, el trigo era base de la alimentación del pueblo de Dios. Otra vez, el trigo, la harina. Y digo esto porque de acuerdo a los estudios de los expertos, casi no debiéramos comer harina. Eso es una mentira. El pueblo de Dios es llamado por Dios a agradecer, a bendecir un alimento como el trigo. Además, de hecho, dice: te daré lo mejor del trigo. Amén. Así es que bienvenidas las gorditas de harina, bienvenido el panecito rico, sabroso. Yo como mucho pan,
Sí, y aquí donde me ve, a ver, me paro aquí, ¿verdad? Me paro así nada más. Bueno, yo como mucho pan, bastante pan, como mucha harina. Entonces, bueno, tengo videos acerca de la alimentación, pero bueno, ahorita yo quise referirlo para que no le tengamos ese pavor al trigo. El trigo es un alimento maravilloso concedido por Dios a su pueblo. Entonces quitémonos ciertas telarañas de la cabeza en cuanto a ciertos alimentos, amén. ¿El trigo es bíblico? Sí, debemos comer trigo. El pan es completamente bíblico. Entonces, pues hagámoslo. Os recomiendo que pongáis dentro de tu dieta al trigo, a la harina, al pan. Muy bien, bueno, ahora sigamos con Esteban. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Recordemos que José estaba en Egipto, ¿verdad? Y entonces manda a traer a su padre. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Bueno, pues otra vez, repito, ¿qué cátedra está dando Esteban? ¿Qué conocimiento tenía? Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este periodo de años es bien interesante, ¿verdad? ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto? 430 años. Ahora, ¿cuántos años estuvo de esclavo en Egipto? 400. 400. O sea, cuando llegó Israel a Egipto, las 75 personas no llegaron como esclavos, porque ahí estaba José, era el gobernador de Egipto. Les dio lo mejor de la tierra de José, ¿verdad? Entonces, otra vez. Los primeros años estaban de invitados, estaban hospedados en Egipto, no eran esclavos. ¿Okay? Los primeros 30 años, ese 30 es muy significativo en términos de numerología, ¿verdad? No es el momento de hacerlo, ¿verdad? Pero son los mismos 30 años que el Señor Jesucristo vivió. O sea, nace y a los 30 años comienza a predicar. Interesante. Ese es un prototipo también de Moisés. Amén. Pero bueno, no quiero entrar en esos números ahora. Ok, ¿qué es lo que quiero decir? Que Israel estuvo 430 años en Egipto, 400 años fue esclavo. Los primeros 30 no fue esclavo. Amén. Pero murió el faraón y vino otro rey que no conocía a José. Amén. Y entonces, bueno, pues ya ocurrió lo que ya sabemos. Bien, voy a continuar. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Por qué querían matar a los niños? Bueno, si vas al Éxodo, ahí te das cuenta, Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, ahí en esa parte, encontramos que como se estaban multiplicando mucho, o sea, muchos hijos, ¿qué sucedió? Que Egipto empezó a tener miedo. ¿Por qué? Porque se hizo poderoso el pueblo de Israel, le tuvieron miedo. Entonces querían que ya no tuvieran más hijos. Igualito que ahora, el diablo ha metido la doctrina en los cristianos de no tener muchos hijos. Que no se multipliquen. ¿Entiendes? ¿Entendemos esto, amados hermanos? El plan de Satanás. Entonces, bien, sigo adelante. Luego dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Conocemos la historia, Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ya desde ahí, poderoso en palabras y obras. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que aprender a ser poderosos ¿en qué? En palabras. ¿Y poderosos en qué? En obras. O sea, poderosos en palabras significa que lo que hablemos sea respaldado por Dios, que lo que hablemos sea de acuerdo a la palabra de Dios, donde quiera que estés, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. Poderosos en palabras. Amén.
deja que a través de ti salgan palabras de Dios, palabras ungidas por el poder de Dios, ungidas por el Espíritu Santo. Bueno, pero también nuestros hechos deben respaldar lo que nosotros hablamos. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Bueno, vemos que Moisés mató a un egipcio, ¿verdad? Bueno, interesante, David también mató, Samuel también mató, Elías también mató. Interesante, ¿no? Interesante. Y si vemos los siervos de Dios, muchos de ellos en algún momento cometieron un homicidio, mataron a otro. Este es un tema interesante, ¿eh? Creo que voy a subir un video para hablar específicamente de el por qué ocurrieron estas cosas y qué propósitos había de parte del Señor a través de estos hombres, siervos suyos, ¿verdad? Es más, creo que ya tengo el título, creo que se va a llamar Los siervos de Dios eran unos asesinos. Y bueno, pero ahí voy a explicar acerca de por qué estas cosas. Bien, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? A ver, atención con esto, ¿eh? Se están peleando dos y Moisés se mete en medio. Error, ese es un error. Otra vez, aplíquelo para el tiempo presente. Otra vez, aplíquelo para el tiempo presente. Proverbios nos dice que el que pasando se deja llevar por el pleito ajeno. Otra vez, si tú pasando por un lugar te enteras de un pleito ajeno y te metes, dice que es como quien agarra a un perro de las orejas. Interesante, ¿eh? El perro se te va a echar encima, el perro te va a morder. Definitivamente. Entonces, no nos metamos en pleitos ajenos. Otra vez, no debemos meternos en pleitos ajenos. Mira, ¿cuántas veces ha ocurrido, verdad? Han ahí dos peleándose, alguien se mete a meter paz y resulta muerto. Eso ha ocurrido miles y miles de veces. El consejo es: no te metas en pleitos ajenos. Esto fue lo que hizo Moisés. Bueno, ¿y qué? Pues se le echó encima el perro inmediatamente, ¿verdad? Y entonces le dice: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? O sea, lárgate, vete, no te metas en lo que no te interesa. Y corrieron a Moisés. Y corrió con suerte. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Pasaron 40 años. Dios no tiene prisa. En tu vida pueden pasar 15 años, 10 años, 20 años, hasta que se manifiesta la gloria de Dios en tu vida, hasta que Dios te pule como instrumento para poder usarte, hasta que te humillas en la presencia del Señor, hasta que reconoces que Él es Dios, que la gloria es de Él, que los tiempos son de Él. Amén. Entonces, a ver, seamos pacientes. Pueden pasar 40 años, pueden pasar 50 años. Esperemos los tiempos perfectos de Dios y nosotros no apresuremos al Señor. Apresurémonos a humillarnos en su presencia. Apresurémonos a entregarle todo nuestro ser al Señor. Amén. Hasta que estemos preparados, hasta que Él, en su soberanía, juzgue que ya es el tiempo, nuestro tiempo. Hagámoslo así. Dice que se le apareció en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Qué momento tan glorioso, amén. La mismísima presencia de Dios en aquel lugar. Oh, gloria. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Qué le está diciendo? Quita el calzado. ¿Por qué? Porque has andado por caminos que no me agradan. O sea, tu vida no me agrada. Tienes cosas que no me agradan. Quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar en que estás es
tierra santa. Dios es santo. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Si nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que ser santos. ¿Qué vio Dios en Moisés? Sus caminos. Esos representados en su calzado, en sus pies. Amén. Entonces Dios tenía que limpiarlo. Amén. Obrar en su vida. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Momento glorioso, donde Dios le revela a un hombre llamado Moisés el propósito para el cual él había nacido. Ahora te enviaré a Egipto. Gloria al Señor. Voy a librarlos. Aquí lo que me gusta es, dice, he oído su gemido. He oído su gemido. He visto la aflicción y he oído su gemido. Aleluya. No hay nada que no vea el Señor. Gloria, gloria, gloria. Ahí donde tú, mira, me gozo mucho con la vida de Esther. Hablamos mucho de Esther cuando era reina, Y decimos que qué maravillosa mujer. Sí. Yo subí un video donde que lo llamé, voy a quitarle la corona a Esther. ¿Y por qué? Porque a mí me maravilla más la mujer Esther antes de que fuera reina. Antes de que fuera reina, una mujer maravillosa, preciosa espiritualmente. No había sido manifestada al mundo. Pero ahí Dios la estaba preparando. He visto, he oído, te veo en lo íntimo, te veo en lo secreto. Sé que me amas. Sé que todo tu corazón me pertenece a mí. Sé que quieres servirme. Yo te he visto. Yo he escuchado tus pensamientos. Sé cuáles son los anhelos de tu corazón. Yo he visto. ¿Dónde? Ahí. En lo privado, en lo íntimo. He oído tus oraciones. He oído tu clamor. He visto tus lágrimas. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Entonces me encanta esto. Sí, y esta es una palabra para muchos de ustedes que están viendo este video, ¿verdad? No para todos, pero para algunos sí es esta palabra, ¿verdad? Entonces confiemos en eso, entreguémonos totalmente al Señor en lo íntimo, en lo privado, amén. Derramemos nuestro corazón, derramemos nuestra alma delante del Señor, Él conoce. Y esperemos los tiempos de Dios. Llegó el tiempo para Moisés. Ve a Egipto, yo te envío. A este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Qué hermoso, ¿verdad? El hombre le decía, ¿quién te ha puesto por gobernante? Bueno, pues Dios lo había puesto como gobernante, pero no cuando el hombre se lo dijera, sino cuando Dios se lo manifestara. Esperemos la manifestación de Dios. Y vemos entonces que, bueno, pues ocurre este gran momento. Lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. O sea, así nada más en esta pequeña frase ya dice todo lo que Moisés hizo. ¿Amén? Y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Ahí está hablando, profetizando de que vendría nuestro Señor Jesucristo el Salvador. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. A Moisés no lo quisieron obedecer y se querían regresar a Egipto. A Cristo no lo quisieron obedecer y lo mataron. Cuando dieron, por eso es que hemos enseñado aquí también que Moisés es un tipo de Cristo. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron el sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Ahora, recordemos que estamos hablando de esta predicación que está dando Esteban, amén, señalando las escrituras texto a texto, propósito tras propósito de Dios. Luego dice... Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel?
Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Si queremos ofender a Dios, postrémonos ante ídolos. Una de las cosas que más detesta el Espíritu del Señor, el celo del Señor, es que el hombre se entregue a la adoración, al culto de ídolos. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Bueno, pues sigue todo el conocimiento de principio a fin, y cada palabra que está diciendo Esteban es una palabra, precisa, exacta. Es una palabra confirmada por el Espíritu de Dios. Las personas que estaban delante de Esteban, ¿quiénes eran? Pues los que conocían la ley, los que conocían el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio, amén, el libro de los Números. O sea, ellos conocían perfectamente toda la ley de Moisés. Pues a ellos les está diciendo una y otra vez, con una precisión exacta de todas las Escrituras, la voluntad de Dios. Les está recordando la voluntad del Señor. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechas de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dios está dando aquí testimonio de que Él está por encima de los templos, ¿verdad? Porque a veces cometemos el mismo error que en el tiempo del Señor Jesús. Señor, ¿veis todos estos edificios? ¿Veis este templo maravilloso? El Señor dijo, o quedará piedra sobre piedra. Bueno, a veces nosotros en lo humano también se edifican templos, unos sencillos, unos modestos, otros más elegantes, otros con más recursos, otros más grandes, y a veces el corazón del hombre comete el mismo error de todos los hombres de todos los tiempos. Se impresionan con aquello. Y es que para Dios hay que darle lo mejor, ¿verdad? Nada. Lo mejor no es en lo material. Lo mejor para Dios es nuestro corazón, es nuestra vida. Lo mejor para Dios es nuestra fe, nuestra santidad. La entrega absoluta de nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Todo nuestro ser entregado y rendido al Señor. Eso es lo mejor. Los demás templos, que si sillas así, que si instrumentos asá, bueno, muchas de estas cosas las usamos lamentablemente con vanidad. Pero bueno, glorifiquemos al Señor, ¿verdad? De repente aparece por ahí en las redes un lugarcito, déjeme decirlo así, un lugarcito, y lo digo despectivamente, entre comillas, porque así lo manejan a veces ahí esas publicaciones en redes, donde están una silla sencilla, una banquita sencilla, no hay piso, hay tierra, ¿verdad? Personas de vestiduras sencillas, por ahí se postran y aparece aquel título: ¿adorarías al Señor en este lugar? Ya el título es despectivo, está aborreciendo aquel lugar, lo está detestando, sí, amén, lo está despreciando, lo está menospreciando. Qué lugarzucho tan feo, tan horrible. ¿Adorarías al Señor en este lugar? ¿Verdad? Y entonces cuestiona ahí, el nivel de entendimiento que tenemos de las cosas del Señor. Los hombres de Dios adoraban en el campo, amén, se postraban en el campo, aleluya. Entonces, quitémonos de la cabeza esos prejuicios, ¿verdad? O esos valores humanos con respecto a los mismísimos templos y todo lo que esté dentro de ellos, amén. Bueno, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Aquí cambia el discurso. Ahora viene por el Espíritu Santo una palabra fuerte: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. ¡Wow! Duros, corazones endurecidos, les está diciendo. Incircuncisos de corazón, ¿qué significa? Que no se han quitado lo inmundo, lo sucio, lo cochino del corazón.
Y se lo está diciendo a los que tenían la circuncisión física. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Pues a todos los persiguieron. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Les está diciendo, sus padres mataron a los profetas y mataron a aquellos que anunciaban al Mesías. Pues ustedes son los que lo acaban de matar también. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes, contra Esteban. Qué tremendo, qué tremendo. Iba a decir algo para salirme del contexto que está aquí, pero no me atrevo porque es un momento especial este. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Imagínense esa furia era contra Dios, contra el Espíritu Santo. No podían resistir la palabra poderosa. Esteban estaba hablando, ungido por el Espíritu de Dios. Toda palabra que estaba diciendo Esteban la estaba dictando el Espíritu de Dios. Estaba saliendo del corazón de Dios para aquel momento, para aquellas personas. Pero aquí está. A ver, se le quedan viendo a Esteban así, enojados, y crujen los dientes contra Esteban así. Pero Esteban no se atemorizó. Esteban no les contestó de la misma manera. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Esteban lleno del Espíritu Santo, en medio de aquel problema, en medio de aquellas amenazas, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Así nosotros, así debemos vivir, llenos del Espíritu Santo, donde quiera que estemos, para enfrentarlo todo. Puestos los ojos en el cielo. ¡Ay, Señor amado! Mira nada más por qué Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué estaba alrededor? Amenazas, injurias, pensamientos de muerte, ira contra ti, enojo. Eso es lo que está en derredor tuyo. Sí, pero tú no mires eso. Haz lo que Esteban. ¿Dónde tenía puestos los ojos Esteban? En el cielo. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, mirando al Señor, mirando a Cristo Salvador. Aleluya. Eso hace la diferencia. ¿Amén? En el plano humano, cuando nos ponemos en el plano humano, nos dan un insulto, inmediatamente reaccionamos y se las contestamos, ¿verdad? No, pues tú no serás, ¿verdad? Esto no se da, que vas a ver, yo soy un ungido de Dios, voy a orar. Ay, cállate. Nosotros no somos de ese espíritu, somos del Espíritu de Dios, aleluya. Y dice, puestos los ojos en el cielo, ¿sabes qué vio? Dice, vio la gloria de Dios. Santo, qué hombre tan hermoso Esteban, amén. No se necesita ser apóstol, no se necesita ser pastor, no se necesita ser evangelista, ser profeta de Dios. No. Esteban, un hombre sencillo, pero con las virtudes maravillosas de un hombre de Dios. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Amén. Dice, y a Jesús, Señor, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, vio a Jesús. Oh, Señor, si estás viendo a Jesús, si estás viendo la gloria de Dios, ¿qué te importa todo lo que esté a tu alrededor? Ya lo terrenal, lo humano, los problemas, todas las tribulaciones acá, la pandemia, todo eso ya no tiene razón, ya no tiene sentido. No tiene sentido. Porque estás viendo la gloria de Dios, porque estás viendo a Jesús. Y eso es suficiente. Con eso se terminan todos los problemas. Cuando uno ve la gloria de Dios, cuando uno pone los ojos en el cielo, cuando uno ve a Jesús, mira, ¿sabes una cosa? La vida se ve y se entiende de otra manera.
se ve y se entiende de otra manera. Aquí en la tierra, ¿amén? Aunque estés en tu trabajo o en tu casa, donde estés, no importa. La vida se ve de otra manera. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ya no aguantaron eso. Ahora sí, se lanzaron a golpes y a cachetadas y a patadas y a escupirlo y a arañarlo y a golpearlo tremendamente. Amén. Contra Esteban. Amén. Contra Esteban. Santo el Señor. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Lo apedreaban, lo mataban. Mientras lo mataban, las ropas de él fueron puestas a los pies de un hombre llamado Saulo. Y este es como la continuación de una película, ¿eh? ¡Qué momento! A veces se hacen películas, acá en México decimos novelas también, ¿verdad? ¿Y qué escena? Imagínense que la cámara está enfocando las ropas de Esteban, donde las ponen a los pies de un hombre llamado Saulo. Y la historia continúa. ¡Qué momento! ¡Qué momento tan glorioso! ¿Qué significa que esas ropas de este santo Hijo de Dios fueran puestas a los pies de un hombre malvado llamado Saulo? Continuará. Y quiero dejar aquí, queda un último versículo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué corazón de Esteban! Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Qué hombre tan hermoso! ¡Qué hombre tan maravilloso! ¡Qué manera de terminar su vida! ¡Qué manera de culminar una existencia de un simple hombre llamado Esteban! Tú también eres una mujer simple, sencillo. Quiero decir sencillo más que simple. Yo también soy un hombre sencillo. Pero si ponemos los ojos en el cielo, si vemos la gloria de Dios, si vemos a Jesús, podemos llegar a esta plenitud de vida. Esteban vivió y murió para Dios. No hay nada más que decir.